Dios le bendiga, amados hermanos. Vamos a estar hablando bajo el tema Aprovecha tu desierto. Aprovecha el desierto. Aprovecha tu proceso. Amén. Vamos a estar hablando sobre eso, el desierto. Sea que Jesús me esté dando sabiduría y entendimiento para saber más de su palabra. Amén. Vamos a estar leyendo primero Deuteronomios capítulo 31, versículo 6, versión NBI, y después vamos a leer Mateos capítulo 4, versículo 1 al 4, en versión NBI, y después así sucesivamente. Dice Deuteronomios capítulo 31, versículo 6, versión NBI: sean fuertes y valientes, no teman ni se asusten ante esas naciones, pues el Señor su Dios siempre los acompañará y nunca lo dejará ni los abandonará. Aleluya. Mira, cuando Dios te hace pasar por proceso, no es para matarte, sino para fortalecerte. Porque los israelitas, porque Dios le prometió a Abraham que le iba a dar una nación muy grande, que hasta ahora esa nación sigue siendo grande, para que veas cuán grandes son las promesas de Dios, y no cambian, y son infinitas. Amén. Entonces, para que Dios le entregara al pueblo de Israel, le entregara al pueblo de Israel la tierra prometida, tenía que pasar por un desierto. Y en ese desierto que ellos iban a pasar, tenían que ser fuertes y valientes. No temer ni asustarse a las grandes naciones, porque aquel que va contigo es más poderoso que cualquier cosa creada en este mundo. Amén. Entonces, cuando tú estás pasando por un proceso, debes de ser fuerte y valiente. Porque cuando Dios te hace pasar por un desierto, es porque Él te está entrenando para la batalla. Porque una persona en esos tiempos de antes, y también ahora, una persona no va a ir a una batalla o va a pelear o va a boxear sino antes entrenarse. Porque si esa persona no se entrena, es aquí que va a ser presa fácil para su enemigo. Entonces, cuando el Señor te hace pasar por desierto, es porque Él te quiere fortalecer. Es porque Él quiere, cuando en tu desierto, cuando no hay nadie, no hay familia, no hay amigo, no hay nadie, para que tú veas su mano obrando en tu vida, para que tú veas su mano obrando en tu vida. Y no dudar de Él, y no dudar de la promesa que Él dio, que puso en ti. Porque Dios hace que uno pase en desierto, que se alejaron amigos de todo eso, porque Él quiere para que tú veas su mano obrar, para que tú te des cuenta que es de Él, con Él, que tú saldrás adelante, no con la ayuda de una persona, sino con Él. Entonces los israelitas pasaron un desierto, y a través de ese desierto Dios también quería que los israelitas se dieran cuenta que Él es el gran yo soy, y quería que también los israelitas se enfocaban en las obras que Él estaba haciendo en los israelitas, porque en ningún momento Dios dijo: no, bueno, ustedes van a estar solos, buscan otras naciones para que peleen contigo juntos, para que peleen contigo y para que ustedes pueden vencer al faraón. No. Dios mismo con su propia mano sacó a los israelitas de Egipto y no necesitó ayuda de un ejército grande para terminar con el ejército del faraón. Entonces, a través del desierto tienes que ser fuerte y valiente. No tienes que temer. Tienes que estar
tener fe y saber que Dios te va a acompañar, porque Él nunca te deja. Y aquel que pelea tu batalla es más fuerte en aquel que te quiere ver derrotado. Y vamos a leer Mateos capítulo 4, versículo 1 al 4, versión NBI. Amén. Dice, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se le acercó y le propuso, si eres hijo de Dios, ordena a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Aleluya. Mira, cuando tú estás pasando por un proceso, va a venir el diablo con mucha oferta para verte derrotado. Al diablo no le conviene cuando Dios te está moldeando. Al diablo no le conviene porque cuando Dios te moldee, ya tú eres esa vasija que el alfarero quiere que tú seas. Entonces, es aquí que cuando es Dios que te está moldeando, es aquí que ni el diablo ni sus demonios podrá destruirte. Entonces, cuando tú estás pasando por un proceso, un ejemplo de finanzas, de una crisis económica, entonces el diablo va a venir con propuesta a decirte, no, ve a esto, a lo otro, que tú no ves que tú sigues cayendo más. Pero eso, mira, cuando Jesús estaba en el desierto, entonces pasó 40 días y 40 noches sin comer, sin beber nada. ¿Y con qué él vino a tentar a Jesús? Con lo que él necesitaba ahora, un pan, comida. Entonces dijo, si tú eres hijo de Dios, convierta eso en pan. Convierta eso en pan. Usted no tiene hambre, convierta eso en pan. Y él vino con esa tentación. Mas Jesús le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino lo que sale en la boca del Señor. Oye, en el desierto, tú tienes que ser fuerte y rechazar toda cosa que no viene de Dios y confiar en la promesa del Señor. Si Dios te dijo que te va a sacar de aquí, tú no tienes que confiar en otras cosas que Dios no ha dicho. Porque el diablo no quieres, oye, no quieres que tú salgas aprobado. No quieres que tú seas moldeado. Él quiere que tú busques la solución fácil. Y cuando tú buscas la solución fácil, tú te caes en un hoyo. Tú te caes en un hoyo. Las personas siempre dicen, no, que esa es la solución. Esa es la solución. Pero hay supuestamente solución que te trae más problemas y tú caes en un hoyo lentamente sin tú saber. Esas personas, mayoría de personas que cuando están en apuro, por eso que uno tiene que hacer las cosas con calma, no apurándose, porque cuando tú haces las cosas desesperadamente, viene el fracaso. Entonces hay personas que cuando tienen un apuro, el diablo ministra su mente y ellos van a robar. Después, en par de tiempo, le dan un tiro, le dan una bala, mueren y todo eso, etcétera. Porque el diablo, cuando te ofrece algo, no es para garantizarte que eso es bueno. Porque lo de él todo es malo. Porque él te da algo y lo pinta de bueno para destruirte. Por eso que yo siempre digo, porque cuando una gente quiere envenenar a otro, no le va a decir a esa persona es un veneno. Porque si le dice que es un veneno, entonces esa persona no se lo va a beber. Porque esa persona no es idiota. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? El diablo te disfraza, como un ejemplo, una batida bien buena, porque la gente que te quiere envenenar te pone algo que te gusta o algo que se vea deliciosa, pero por dentro hay un veneno. Y entonces eso te atrae. Y cuando te atrae, tú cometes el error y te lo bebes y te muere. ¿Qué quiero decir con eso? El diablo te pinta la cosa bien bonita, pero por dentro todo lo del diablo tiene un veneno. Todo lo del diablo tiene un veneno. Entonces, Jesús no le hizo caso
a la tentación, porque Jesús ya era humano. Y un ejemplo nosotros, si duramos 40 días como Jesús, uno me sentí cansado, desmayado, porque son 40 días y 40 noches. Y dice, y luego el Espíritu. No es porque Jesús estaba ayunando en el desierto, sino que el Espíritu llevó a Jesús al desierto. Entonces Jesús le dijo al diablo, no solo de pan vivirá el hombre, sino lo que sale de la boca del Señor. Tú tienes que decirle al diablo en medio de tu proceso que yo no viviré de lo que sale de la boca del hombre, ni lo que dice la gente, sino lo que sale de la boca de Dios. Si Dios me prometió que lo va a hacer, yo tengo que creer que lo va a hacer. Si Dios me prometió que yo voy a salir adelante, yo tengo que creer que yo voy a salir adelante. Entonces, diablo, tú no puedes venir a ponerle una coma, un punto a lo que Dios dijo, tú no puedes venir a ponerle un punto a lo que Dios dijo que todavía no ha terminado. Entonces tú tienes que creer en la promesa del Señor y no hacerle caso de lo que dice el diablo. Porque Dios te formó, te dio aliento de vida, fue el que te dio aliento de vida. Y tú tienes que creer a tu creador, no al diablo. Y Jesús, cuando pasó de todas esas tentaciones que el diablo le estaba poniendo, ahí empezó su ministerio. No hay ministerio sin desierto. No hay ministerio sin desierto. Que sea ministerio de alabanza, ministerio de danza, esos ministerios, ministerio de servir. No hay ministerio sin desierto. Tú tienes que pasar por un proceso. Porque un ejemplo, tú dices, Dios me ha dicho que me va a entregar un ministerio. Y yo lo voy a llamar tal nombre. ¿Tú crees que así de repente Dios lo va a llenar? No, tú tienes que pasar por un proceso. Tú tienes que pasar por un desierto. Por eso que dice Isaías capítulo 43, versículo 19. He aquí que hago cosas nuevas. Pronto las conoceréis. Otra vez abriré caminos en el desierto y ríos en la soledad. Aleluya. Y ahora vamos con segunda de Samuel, capítulo 15, versículo 12 y 14, versión NBI. Dice, luego mientras celebraba los sacrificios, Absalón mandó a llamar a un consejo de su padre David, el cual se llamaba Aitofel, y era del pueblo de Gilo. Así la conspiración fue tomando fuerza y el número de los que seguían a Absalón crecía más y más. Un mensajero le llevó a David esta noticia. Todos los israelitas se han puesto aparte de Absalón. Entonces David les dijo a todos los oficiales que estaban con él en Jerusalén, vámonos de aquí, tenemos que huir, pues de otro modo no podemos escapar de Absalón. Démonos prisa, no sea que él se nos adelante y si no nos alcanza, nos traerá la ruina y pasará toda la gente a filo de espada. Aleluya. David, un hombre que Dios lo ungió para ser rey. Y Saúl lo estaba atacando. Porque Saúl sabía que David era un rey. Pero Saúl se dejó usar por el diablo. Era un títere del diablo. Entonces él siempre atacaba a David. David se escondía en desierto. Y Saúl trataba de buscar a David. Trataba de matar a David, pero nunca llegó a matar a David. ¿Por qué? Porque David conocía el desierto, mas Saúl no. Porque David conocía el proceso, porque David ponía su confianza en Dios, porque David confiaba en el Señor, se fortalecía en Dios, mas Saúl hacía lo contrario. Y por eso, porque por más que sea que Saúl hacía todo lo posible para matar a David, nunca pudo.
Nunca pudo. Oye, cuando tú estás en medio de un proceso, te van a intentar matar. El diablo va a enviar su títere para hacerte brujería o para hacerte algo malo, para verte muerta. Porque él sabe que cuando tú pasas por ese desierto, Dios te va a dar algo grande. Porque él sabe que cuando Dios te entrena, ni sus demonios ni él van a poder contigo. Entonces, David pasa por un desierto. ¿Ok? Saúl muere y alguno de sus hijos. Y cuando Saúl muere, entonces David accedió al trono. Accedió al trono, pasa un par de años y él tiene hijos. Y se levanta un hijo de él que se llama Absalón y quiere tener el mismo lugar que él. Y entonces, cuando su hijo conspira contra su propio padre y manda a matarlo, otra vez David al desierto. Óyeme, no importa cuántas veces que Dios te envía al desierto, cada vez que Él te envía al desierto es para fortalecerte. Cada vez que Él te envía al desierto es para fortalecerte. Porque David huyó 2 veces. Primero fue de Saúl, que él lo consideró como un padre y lo odiaba. Y después, segundo, su hijo, su propio hijo, sangre de su sangre, hueso de sus huesos, quería matarlo. Pero Absalón quería tomar el lugar de David. Pero lo que Dios hizo para ti, no existe ninguna gente que lo pueda sustituir. Óyeme, lo que Dios hizo para ti, no existe absolutamente nadie que lo pueda sustituir. Porque si Dios dice, eso es de ella. Puede ser que el diablo use gente para robarte lo tuyo, pero no te lo van a robar. Porque aquel que lo que Dios edifica, no existe diablo ni demonio que lo pueda hacer retroceder. Ningún diablo lo puede tocar y robar. Entonces, David no quería pelear con su propio hijo, así como hizo con Saúl, porque él tenía un amor grande a Saúl y lo consideraba como un padre. Y esas 2 personas que eran cercanos a David y que David amaba, son esas personas que lo traicionaron. En medio de tu proceso, personas que pensabas que era tu amigo, son personas que te van a traicionar en medio de tu proceso. Son personas que son los primeros que te van a dar la espalda en medio de tu proceso. Entonces David se fue. Amén. Entonces David se fue al desierto otra vez. Y entonces Dios hizo que Absalón cayera. Y David, aunque pasó por el desierto, volvió a ceder al trono. Porque lo que Dios hizo para ti, no existe ninguno, absolutamente nadie que lo pueda sustituir. Amén. Santo. Y dice, Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 15 al 17. Dice, por la mañana, Segunda de Reyes, por la mañana, cuando el criado del hombre de Dios se levantó para salir, vio que un ejército con caballo y carros de combate rodeaba la ciudad. ¡Ay, mi señor!, exclamó el criado, ¿qué vamos a hacer? No tengas miedo, respondió Eliseo. Los que están con nosotros son más que ellos. Entonces Eliseo oró, Señor, ábrale a Gusi los ojos para que vea. El Señor así lo hizo. Y el criado vio que las colinas estaban llenas de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Había un rey, no me acuerdo que si era de Asiria, que quería tener guerra con el rey de Israel. Entonces Eliseo, como es un hombre de Dios, cada plan que tenía ese rey, ese enemigo del rey de Israel,
Eliseo va y se lo dice al rey de Israel. Mira lo que quieren hacer los asirios, porque no me acuerdo bien si eran de Asiria. Mira lo que quiere, aunque ese rey malo decía una cosa en su alcoba, en su habitación, ya Eliseo lo sabía y se lo informaba al rey de Israel. Y entonces el rey malvado decía, pero ¿cómo el rey de Israel sabe todos los planes que yo quiero hacer con él para matarlo? Vamos a suponer que así que dijo. Y después uno de sus siervos dijo, es el Eliseo que siempre le está diciendo lo que usted va a hacer, hasta lo que tú pronuncias en su alcoba, se lo dice al rey de Israel. Y entonces ese rey se enojó y mandó un ejército para matar a Eliseo. Y entonces Eliseo tenía un siervo que se llama Gusi, yo le digo Gusi, que se llama Gusi. Y entonces al ver todos esos ejércitos tuvo miedo y dice, ay Señor, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y Eliseo dice, no tengas miedo. Y después dice, y entonces Eliseo oró y dice, Señor, háblale a Gusi los ojos para que vea. Óyeme, la oración, por eso que cuando tú estás en tu proceso, tienes que permanecer orando. Porque la oración te hace abrir los ojos, tus ojos espirituales, te quita ese esquema para que tú veas la mano de Dios obrar. Porque lo que Dios declara en el mundo espiritual, también lo va a hacer en el mundo físico. Oye, porque lo que Dios declara en el mundo espiritual, lo va a hacer también en el mundo físico. Y entonces, Eliseo oró. Porque Gusi se estaba atormentado, porque estaba rodeado de enemigos. No importa si estás rodeado de demonios. No importa si estás rodeado de títeres del diablo. No importa que el enemigo te está atacando. Tú tienes ángeles que te guardan, que te llevan en las manos para que tu pie no tropiece en piedra. Porque Dios estará contigo. Tú habitas debajo de las alas del Señor y no existe nadie que te pueda hacer, te pueda derrotar. Y entonces cuando el Señor oyó la oración de Eliseo, entonces el Señor le abrió los ojos espirituales a Gusi. Y Gusi vio que estaba carro de fuego, que había un ejército más grande que lo que estaban contra ellos. Por eso que dice Eliseo, no tengas miedo, más son los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Más son los que están contigo que los que están contra ti. Más fuertes son los que están contigo que los que están contra ti. No temas en medio de tu proceso los ataques del enemigo. No tengas miedo, porque Jehová enviará tus ángeles para que te lleven en mano, para que tu pie no tropiece en piedra. Porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará de lazos de cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que anda en la oscuridad. Porque Jehová reina. Jehová se ciñó de magnificencia. Jehová es más poderoso que el estruendo de muchas aguas. Óyeme, Jehová es más poderoso que el estruendo de muchas aguas y más que la recia onda del mar santo. Porque Jehová es fuerte y valiente, alzado puerta vuestra cabeza y alzado vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Jehová el fuerte y valiente es el Rey de Gloria. Porque Jehová
Las nubes son el polvo debajo de sus pies y marcha en medio de la tempestad. Porque si tú tienes un Dios grande, ¿por qué dudas? Sigue orando. Aunque tú no entiendas, sigue orando. Porque lo que Dios declaró en el mundo espiritual, también lo hará en lo físico. Ahora vamos a estar leyendo Job capítulo 5, versículo 17 al 20, versión NBI. Cuán dichoso es el hombre a quien Dios corrige. No menosprecies la disciplina del Todopoderoso, porque Él hiere, pero venda las heridas. Golpea, pero trae alivio. De 6 aflicciones te rescatará, y la séptima no te causará ningún daño. Cuando haya hambre, te salvará de la muerte. Cuando haya guerra, te librará de la espada. Óyeme. Por eso que dice Proverbios capítulo 3, versículo 12, porque Jehová castiga a quien ama, como un padre al hijo que quiere. Porque cuando Dios te corrige es porque Él te ama, no es porque Él te odia. Dice, cuán dichoso es el hombre a quien Dios corrige. ¿Dichoso? Oye, dichoso el hombre a quien Dios corrige. No te sientas mal cuando el Espíritu Santo te está corrigiendo, porque dichoso es usted. Y no menosprecies la disciplina y la ley de Dios, porque cuando tú obedeces y haces caso y haces caso lo que Dios dice que tú tienes que hacer, he aquí que tú estás, wow, tú no, cuando tú haces lo que Dios dice, tú no estás dando ventaja al diablo en tu vida. Amén. Tú no le estás dando ventaja para que el diablo tenga el poder sobre tu vida. Porque la ley del sabio es manantial de vida. Porque la ley del Señor es manantial de vida. Amén. Dice Proverbios capítulo 13, versículo 14. Y dice, porque Él hiere, pero venda las heridas. Porque cuando Dios te está moldeando y ya no aguanto, Dios, esa aflicción, ya no aguanto más ese dolor. Pero si tú supieras lo que Dios te está haciendo y por qué le está haciendo eso, tú te deberías quedarte callado. Porque Él hiere, pero venda las heridas. Golpea, pero trae alivio. De 6 aflicciones, Él te rescatará. Y la séptima no causará ningún daño. Óyeme. Porque Dios te moldea. Y dice, Dios, ¿por qué me está pasando eso? Porque mira, el diablo le quitó todo a Job. Y Job, como quiera, siguió firme. Entonces, el diablo le dijo a Dios, no, porque tú le quitaste todo, tú tienes que lastimarlo, mandarle una enfermedad. Ok, está bien. Dios le dijo, tú puedes hacer lo que tú quieras, pero no toques su vida, no toques su alma. Y entonces le envió una llaga, esa llaga. Entonces, Dios permitió que el diablo hiciera todo eso. No es porque Dios odia a Job. Lo que pasa que Dios quería demostrarle a Satanás que Job no igual que él. Que Dios quería mostrarle a Satanás que no es por lo que él le da a Job, por eso que Job lo teme y lo ama. Y cuando terminó el proceso de Job recibió más de lo que él tenía antes. Óyeme. Job recibió más de lo que él tenía antes. Porque Jesús, sus enemigos, pensaban que acabaron con Jesús. Y al tercer día él resucitó. Y cuando él resucitó duró 40 días. ¿Y ahora dónde está Jesús? A la diestra del Padre. Y lo que decían que él no era hijo de Dios, ¿dónde está? En una tumba.
Óyeme. ¿Por qué? Dichoso al que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibe la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Óyeme, no importa el proceso. Lo importante es que dichoso lo que salen aprobado, porque Dios prueba al justo. Porque si tú amas a Dios, tienes que soportar y creer y esperar en Él. Porque hay personas que dicen que aman a Dios, pero es mentira. Porque amar a Dios es soportar las aflicciones que vengan y creer en Él, esperar. Porque eso se trata el amor, de creer en esa persona, soportar. Entonces, si tú amas a Dios, soporta, cree y espera. Y dichoso serás, porque tú recibirás una corona de vida que Él prometió a los que le aman. ¿Y cómo tú vas a encontrar? ¿Y cuál es la meta? La meta es la nueva Jerusalén. Por eso que Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 9, versículo 24, creo, ¿no sabéis que todos los que corren en estadio, a la verdad todo corre, pero un solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Porque muchos están en el camino, están en la carrera, pero no todos llegarán a la meta. Repito eso. Muchos están en el camino, pero no todos que llegarán a la meta. ¿Y cuál es la meta? La nueva Jerusalén. Porque como dijo Jesús, muchos son los llamados, pero pocos escogidos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No porque la gente que me alaba ni nada de eso. Porque Dios quiere personas que lo alaben en espíritu y en verdad. Que personas que no solamente ponen una careta cuando está en lo público, que pone una careta de que, ay, que yo alabo a Dios. No, quiere un siervo fiel, también en lo secreto y también en lo público. Corre de tal manera que tú lo puedes obtener. Aprovecha tu desierto, aprovecha tu proceso, porque cuando tú estás pasando, tú vas a ver la mano de Dios obrar en tu vida. Nadie entiende lo que tú estás pasando, pero confía en el Señor. Sea valiente en tu proceso. No le hagas caso a las tentaciones del diablo. Confía en lo que Dios dijo de ti. Aunque tratarán de derrumbar tu ministerio, no van a poder, porque tú pasaste un proceso. Y cuando Dios te hace pasar por un desierto, es para fortalecerte, para entrenarte en la batalla que viene. Y cuarto, ninguna gente va a sustituir lo que Dios hizo para ti. Y 5, abre tus ojos espirituales y quita esa escama de duda en tus ojos que no te deja ver la mano de Dios obrar en medio de tu proceso. 6, aunque dichoso lo que Dios corrige, no te sientes mal no menosprecies la disciplina de Dios, porque dichoso aquel que Dios corrige. Y si Él hiere, Él librará. Él venda las heridas. Y de 6 aflicciones o más de 6 aflicciones, angustia que tú has pasado, Él te rescatará de esas angustias. Confía en tu Dios. Dichoso aquel que resiste, porque recibirá algo que vale más que el oro y la plata que hay en este mundo. Y Dios le bendiga, y eso es todo. Aprovecha tu desierto. Confía en tu Dios. Dios le bendiga.